Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Es un gusto y una alegría enorme estar nuevamente junto a ustedes en mi canal. Hoy vamos a hacer un breve repaso por la historia de alguien que cada vez que se lo necesitaba, aparecía. Seguro que ya vieron mi remera, ¿no? Así que vayamos a la presentación y empecemos. ¡Síganme los buenos! Más veloz que una montaña, más ágil que un refrigerador, más astuto que un aguacate. ¿Quién es? El Chapulín Colorado. Sí, sé que esa no es la presentación que estamos acostumbrados a escuchar cuando vemos un capítulo del Chapulín Colorado. Pero era la que se usaba cuando el Chapulín era un sketch del programa Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Y para ponerlos un poquito en contexto, les cuento que Los Supergenios de la Mesa Cuadrada era un programa de la productora Televisa en el cual participaba Ramón Valdés interpretando a un ingeniero que siempre estaba un poquito pasado de copas y por eso lo llamaban amistosamente el Inge Ebrio. También estaba Roberto Gómez Bolaños interpretando el personaje del Dr. Chapatín y Rubén Aguirre haciendo del profesor Girafales. María Antonieta de las Nieves era la presentadora del programa y siempre era la que mediaba cuando se armaba alguna que otra discusión, se elevaba el tono de voz, porque Los Supergenios de la Mesa Cuadrada no era un programa dirigido al público infantil, sino todo lo contrario. Por ejemplo, el personaje del profesor Girafales se enojaba de una manera que a veces hacía temblar al Dr. Chapatín, y Roberto Gómez Bolaños contaba en una ocasión que cuando se hizo el Chavo del Ocho le dijeron: vamos a incorporar al profesor Girafales, pero vamos a suavizarlo un poquito. Bueno, esto para, como les dije recién, ponerlos en contexto y contarles qué programa era Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Volviendo al Chapulín Colorado, como dijimos al empezar, era un sketch de este programa, pero al igual que el Chavo del Ocho, tuvo un éxito tan grande que pasó a ser una serie independiente. La primera emisión del mismo fue el año 28 de febrero de 1973 y ahí sí pudimos empezar a escuchar esa presentación a la que estamos tan acostumbrados. Más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, su escudo es un corazón. Es el Chapulín Colorado. No contamos con mi astucia. En sus principios, el Chapulín no era colorado, era de color verde, pero en poco tiempo pasó a ser de color rojo porque su apariencia en verde no permitía hacer los efectos especiales con el croma verde que se utiliza en cine y en televisión para justamente hacer efectos especiales. Y esta fue la primera serie latinoamericana en incluir ese tipo de efectos, que si los vemos hoy en día pensamos que obviamente son muy básicos, pero para esa época, la década del 70, eran toda una novedad y eran considerados realmente espectaculares. Ya dijimos al principio que el Chapulín, al igual que su serie hermana El Chavo del Ocho, tuvo tanto éxito que lo llevó a tener su programa propio. Pero a diferencia del Chavo, en donde los capítulos acontecían en gran parte en la bonita vecindad, algunos en la escuelita y cada tanto algunos en una plaza, el Chapulín Colorado tenía sus capítulos en diversos escenarios, como por ejemplo una casa, una plaza, un banco, un barco y también el lejano oeste. Justamente en el lejano oeste es donde el Chapulín él mismo explica su origen cuando es sometido a un juicio por el sheriff de ese lugar. Respondiendo a una serie de preguntas que le hacen al Chapulín, él mismo explica que su nombre completo es Chapulín Colorado y que se apellida así por ser hijo de Pantaleón Colorado y Roto, quien a su vez es primo segundo de Juan Colorado y sobrino nieto de Chulo el Roto. Y ayudó a la madre a escoger el nombre, anotando algunos en unos papelitos, poniéndolos en una bolsa, y su prima, la de la mano virgen, agarró uno y justamente salió Chapulín y por eso quedó el Chapulín Colorado. Quien es torpe
no se caracteriza justamente por ser un superhéroe, digamos, habilidoso, y aparte en el momento de enfrentarse a sus enemigos tiene mucho miedo. Es muy común verlo escondiéndose, tropezándose, a veces no sé cómo seguir. Pero cuenta con armas como por ejemplo el chipote chillón, la chicharra paralizadora, porque justo dije paralizadora, ¿entendés? Entonces yo me... Dijimos la chicharra paralizadora, ahora me muevo, y las antenitas de vinil que cuando suenan detectan que el enemigo está cerca. Sin embargo, aunque como ya dijimos recién, el Chapulín no tiene ningún superpoder y no es para nada habilidoso y tampoco valiente, en un capítulo, el mismo que nombramos recién, en donde es sometido a un juicio por el sheriff en el lejano oeste, él también cuenta que el apellido de su mamá es Lane, dejando entrever que es hijo de la novia de Superman. Pero no lo confirma, lo deja a criterio de los demás, siendo este un misterio más de todos los personajes de Chespirito. Porque por ejemplo, hablando de los misterios de Chespirito, ¿te pusiste a pensar alguna vez qué lleva el Dr. Chapatín en la bolsa? O por ejemplo, ¿no pensaste que el Chavo del Ocho puede llegar a ser hijo de Chaparrón Bonaparte y por eso heredó la garrotera? Porque Chaparrón, viste que le agarraba la chiripiorca. No, sí, tranquila, apagué la cámara, sí. En una visita que el creador del Chapulín Colorado, Roberto Gómez Bolaños, realizó aquí en la República Argentina, más precisamente en un programa del entrevistador y conductor muy recordado Jorge Ginsburg, él mismo explicó y confesó que el Chapulín siempre está muerto de miedo, pero que sin embargo es un superhéroe, porque superhéroe no es el que no tiene miedo, sino el que sí tiene miedo y a pesar de eso sigue adelante. Debió enfrentarse durante toda su carrera a diversos enemigos, como por ejemplo a Chorri Malgesto Malacara, al Matalote, al Pocas Trancas o a Rufino Rufián, todos ellos personificados por Rubén Aguirre. Carlos Villagrán era quien le daba vida a los enemigos del Chapulín, el Cuajinás y el Dr. Pancho Stein. Hablando de Pancho Stein, podríamos hacer unos panchitos, ¿no? Para el almuerzo. Ay, me olvidé apagar otra vez. Ramón Valdés personificaba a diversos enemigos del Chapulín Colorado, como por ejemplo Tripa Seca, Alma Negra, el Gran Jefe Carnaseca, el Rascabuches y para mi gusto el más recordado, Super San. Super San estaba vestido siempre muy parecido a Superman, con un gorrito de gala, el logo era el signo dólar y llevaba siempre una bolsita que supuestamente estaba llena de dólares y con eso golpeaba al Chapulín. Y además era un enemigo del Chapulín, pero bastante simpático, que se hacía querer. Chato Padilla, quien en la serie del Chavo interpretaba a Gemito el Cartero, en la del Chapulín le daba vida a El Bulldog, Florinda Mesa a la Menina y Rosa la Bundanga. En Capibar interpretaba al Plaza Loca y al gran jefe Bola Barrigola, mientras que María Antonieta de las Nieves era la Bruja Baratuja. Dolores, Remedios y Angustias eran tres locas que también eran enemigas del Chapulín Colorado, interpretados por Angelines Fernández, Florinda Mesa y María Luisa Alcalá. Uno de los capítulos más recordados del Chapulín Colorado, al menos para mi gusto, pero creo que para ustedes también, es el que filmaron en Acapulco. Un capítulo realmente muy divertido, ya que al principio están filmando una película justamente del Chapulín Colorado, pero el protagonista, en este caso quien hace del Chapulín Colorado en la película, Horacio Gómez Bolaños, quien en El Chavo del Ocho interpreta a Godínez, cansado de una serie de inconvenientes que siempre se presentan durante el rodaje, decide renunciar a la película y claro, los protagonistas, el director se preguntan ¿quién podrá defenderlos? Y por supuesto aparece en acción el Chapulín Colorado, quien de una manera muy divertida pasa a ser protagonista de su propia película y bueno, se termina armando realmente un capítulo muy pero muy divertido y muy recordado, filmado allí en la ciudad de Acapulco. El 26 de septiembre del año 1979, el Chapulín Colorado llegó a su fin
como una serie independiente. A diferencia del Chavo del Ocho, que por supuesto también tuvo su último capítulo, el Chapulín se despide de su público. En primer lugar vemos a Rubén Aguirre dedicando unas palabras, luego lo sigue Florina Mesa y después sí toma la palabra el Chapulín, primero agradeciendo a su público y a todos los actores que lo acompañaron durante todos los capítulos. Y luego el Chapulín siguió hasta 1993, pero nuevamente como un sketch ya del programa Chespirito. Por supuesto que antes de despedirnos no podemos no recordar aquella famosísima, divertida y pegadiza canción del Chapulín Colorado, donde primero se escucha a alguien que dice: oh, y ahora, ¿quién podrá defenderme? ¡Yo! El Chapulín Colorado. Batmanes y Supermanes le rinden admiración. El bribón de Arbas. Bueno, mis muy queridos amigos, espero que les haya gustado el video, que se hayan divertido. ¿Todavía no te suscribiste? Dale, aprovechá y hacelo ahora. Estamos cerca de llegar a los 100 suscriptores y quiero que vos seas uno de ellos. Y si querés, también compartirlo en tus redes sociales para que podamos llegar a mucha más gente. Será hasta la próxima. ¡Chao!